Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un incidente que ha sorprendido a muchos y que involucra a uno de los galanes más queridos del momento. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles de lo que le sucedió a Can Yaman. Sí, así es, nuestro actor turco favorito, conocido por su carisma y su imponente presencia, tuvo un percance bastante, digamos, inesperado, y ha generado bastante revuelo en las redes sociales y en los medios. Quiero invitarlos desde ya a que le den clic a ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho, porque créanme, no querrán perderse nada de lo que traemos por aquí. Y si ya son parte de esta familia, gracias por estar siempre ahí. Bueno, vamos directo al grano. La noticia que nos ha traído aquí es un tanto dramática, aunque afortunadamente parece que no hubo consecuencias graves. Se trata de un accidente que tuvo lugar en una discoteca, un lugar que uno asocia más con diversión y baile que con momentos de susto. Imagínense la escena, luces tenues, música alta, gente disfrutando de la noche. De repente un acontecimiento que rompe con la armonía del momento. Al parecer, Can Yaman, en medio de todo este ambiente festivo, sufrió un percance. Y no fue un tropezón cualquiera. La información que ha circulado sugiere que fue atropellado. Si han leído bien, atropellado. Y como consecuencia, cayó. Sé que suena bastante alarmante y, de hecho, la preocupación entre sus fans no se hizo esperar. Las redes sociales se inundaron de mensajes preguntando por su estado de salud, intentando comprender qué había sucedido exactamente. Y es que claro, cuando uno piensa en un accidente así, inmediatamente vienen a la mente imágenes poco agradables, ¿verdad? Pero aquí es donde la cosa se pone interesante porque, como les decía, afortunadamente parece que la situación no escaló a algo mayor. Vamos a intentar desgranar lo que se sabe, basándonos en las informaciones que han ido apareciendo. Según los reportes, el incidente ocurrió en una discoteca bastante conocida, en un momento en el que Can Yaman estaba, presumiblemente, disfrutando de la noche con amigos o compañeros. La naturaleza exacta de cómo se produjo el atropello no está del todo clara. Algunas versiones hablan de un posible empujón fuerte, una reacción impulsiva en medio de la multitud, o quizás un accidente más fortuito. Lo importante es que, de alguna manera, la fuerza de un impacto lo hizo caer al suelo. Piensen en el impacto de esto, no solo físicamente sino también anímicamente. Caerse de esa manera, especialmente si hay gente alrededor y sobre todo, si eres una figura pública como Can Yaman, debe ser bastante humillante y como mínimo, un susto de muerte. Las cámaras de los teléfonos móviles siempre están al acecho y un momento así, por muy privado que uno intente mantenerlo, puede acabar viralizándose en segundos. Y eso es precisamente lo que sucedió, generando un mar de especulaciones y comentarios. Lo primero que todos quisimos saber es cómo estaba él. Y por suerte la respuesta ha sido tranquilizadora. Aparentemente tras la caída se levantó quizás un poco adolorido, un poco desconcertado, pero sin lesiones de gravedad. Esto es lo más importante y debemos sentirnos aliviados por ello. Un golpe así puede ser peligroso, y el hecho de que pudiera levantarse por su propio pie, y que no se hayan reportado fracturas o contusiones serias es una gran noticia. Ahora, ¿qué pudo haber causado esta situación? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero intentando basarnos en la lógica y en los posibles escenarios. Las discotecas, sobre todo en momentos de mucha afluencia, pueden ser lugares caóticos. La gente baila, se mueve con energía, y a veces, sin querer, se producen choques. Si a eso le sumamos un posible empujón, ya sea intencionado o accidental, la cosa puede terminar mal. Podríamos imaginar que Can Yaman estaba quizás caminando, o de pie en una zona donde la gente se movía con mucha euforia. Quizás alguien que iba corriendo o con mucha prisa, o incluso alguien que estaba bailando de forma muy efusiva, chocó contra él con suficiente fuerza como para desequilibrarlo y hacerlo caer. O tal vez, en medio de un momento de aglomeración, una persona, con o sin mala intención, lo empujó de forma contundente. La frase «lo atropellaron y cayó» es bastante gráfica, y sugiere una fuerza considerable. También está la posibilidad de que haya habido algún tipo de conflicto previo, alguna discusión que escaló a un empujón. Sin embargo, hasta donde se sabe, no hay reportes de peleas o altercados mayores. La mayoría de las informaciones apuntan más hacia un accidente o un incidente aislado en medio de la fiesta. Y aquí viene la parte interesante para nosotros, los que seguimos la vida de las celebridades,
cómo reaccionan ellos ante este tipo de situaciones. Can Yaman, como sabemos, tiene una personalidad fuerte y, a menudo, muy apasionada. ¿Cómo se habrá sentido él al caer de esa manera? ¿Habrá tratado de mantener la calma, o habrá reaccionado de forma más impulsiva? Las cámaras, como decía, son un factor clave. Si hubiera habido una reacción violenta de su parte, eso también habría sido noticia. Pero parece que, dentro de lo que cabe, supo manejar la situación. El hecho de que haya caído y se haya levantado, y que no haya habido un escándalo mayor, habla bien de su control. Quizás se dio cuenta de que el lugar estaba abarrotado, que a veces estas cosas pasan, y prefirió, después de asegurarse de que estaba bien, salir de allí o simplemente recomponerse. Las redes sociales, como siempre, se dividieron. Por un lado, los que mostraron preocupación genuina, deseándole pronta recuperación y enviándole mensajes de apoyo. Por otro lado, los que aprovecharon para especular, para criticar, o incluso para bromear sobre el incidente. Este es el precio de la fama, ¿verdad? Cualquier cosa que hagas, por mínima que sea, se magnifica y se discute. Algunos se preguntan si esto afectará su imagen o su trabajo. Lo dudo mucho, sinceramente. Un accidente así, sobre todo si no hubo heridos graves, suele ser olvidado con el tiempo. Lo que sí puede generar es una mayor empatía. Ver a una figura que admiramos en una situación vulnerable, por la que todos podemos pasar, nos humaniza al personaje. Nos recuerda que detrás del actor exitoso, hay una persona real con sus momentos de torpeza o sus encuentros desafortunados. Es importante también mencionar el papel de los medios. Cuando una noticia así salta, los titulares suelen ser sensacionalistas. Escándalo en la discoteca, Can Yaman agredido, o cosas por el estilo. Y es trabajo nuestro, de los espectadores, de los seguidores, intentar filtrar la información, buscar fuentes fiables y no dejarnos llevar por el morbo. En este caso, la mayoría de las fuentes apuntan a que fue un accidente, y eso es lo que debemos quedarnos. Imaginemos por un momento cómo pudo haber sido la salida de esa discoteca. ¿Se fue solo? ¿Con amigos? ¿Intentó pasar desapercibido? Todas estas preguntas generan curiosidad, y es normal que así sea. Pero lo fundamental, repito, es que está bien. Que este incidente no ha tenido mayores repercusiones en su salud. Quizás este tipo de eventos, por extraños que parezcan, son los que a veces nos recuerdan la importancia de cuidarnos, de ser conscientes de nuestro entorno, incluso en lugares de ocio. Y para quienes lo rodeaban, quizás fue un momento de tensión y luego de alivio al ver que todo estaba bien. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto, más allá de la simple noticia? Bueno, creo que nos enseña sobre la imprevisibilidad de la vida. Por muy cuidadosos que seamos, por muy controlada que creamos que tenemos una situación, siempre puede haber un imprevisto. Y en un lugar como una discoteca con tantas personas, con tanta energía y movimiento, los accidentes pueden ocurrir con más facilidad. También nos recuerda la fragilidad humana. Por muy fuertes, atractivos o exitosos que seamos, todos podemos caer. Todos tenemos momentos de vulnerabilidad. Y es en esos momentos donde se ve el verdadero carácter, la capacidad de recuperarse y seguir adelante. Y para los fans como yo que admiramos a Can Yaman, este incidente puede ser una oportunidad para demostrar nuestro apoyo incondicional. No solo cuando todo va bien y está en la cima del éxito, sino también cuando atraviesa por momentos un poco más complicados. Un me gusta en una publicación donde muestre que está bien, un comentario de ánimo, eso puede significar mucho para una persona en el ojo público. En resumen, lo que ha ocurrido es un percance en una discoteca donde Can Yaman fue, según se informa, empujado o golpeado de tal manera que cayó al suelo. Afortunadamente no sufrió lesiones graves y se recuperó rápidamente. Este incidente ha generado debate y especulaciones en redes sociales y medios, pero la principal noticia es que el actor está bien. Hemos analizado las posibles causas, la reacción del público y de los medios, y hemos reflexionado sobre cómo este tipo de eventos nos recuerdan la imprevisibilidad de la vida y la fragilidad humana. Lo importante es la recuperación y el bienestar del actor. Y ahora, la parte que más me gusta de estos vídeos, ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Se sorprendieron con la noticia? ¿Creen que fue un accidente o algo más? ¿Qué opinan de cómo se manejan estas noticias en los medios? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo siempre con mucho interés y respeto.
Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no se olviden de dejarle un gran me gusta, que ayuda muchísimo al canal a crecer. Si creen que a alguien le interesaría esta noticia, compártanlo en sus redes sociales. Y por supuesto, si todavía no están suscritos, este es el momento perfecto para darle a ese botón y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras más publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Chao.